Muy bien, nos convoca el día de hoy la unidad didáctica Inteligencia Empresarial y el tema que debemos abordar el día de hoy tiene que ver con la creación de reportes, ¿correcto? Con tablas dinámicas y gráficos estadísticos en Excel. Ya la sesión anterior habíamos visto básicamente cuál era, digamos, la importancia de crear reportes de datos, pero mediante reporting service. Incluso creo que hubo un ejemplo como tarea que se publicó en la plataforma para que ustedes implementen ese ejercicio y también se les puso unos videos introductorios con ejemplos del tema de reportes de datos con parámetros, incluso algunos tutoriales que están en internet como para que les sirvan de material de apoyo. Correcto, pues bien, ahora nos corresponde ver básicamente el tema de la importancia de crear reportes o dashboard con Microsoft Excel para esta actividad de aprendizaje, que es la actividad de aprendizaje número 14, o sea, prácticamente la próxima semana ya entramos a la actividad de aprendizaje número 15, la 17 es presentación y sustentación de proyectos. Por favor, se les pide para la semana 17 tener un espacio en casa para que puedan ustedes ahí, digamos, proyectar su cámara y puedan hacer las exposiciones correspondientes de acuerdo a cada grupo. Esto se va a llevar a cabo en la semana 17, ¿ya? Y la semana 18 viene a ser en este caso el examen de recuperación, ¿correcto? Por otro lado, también indicarles que para la semana 17, en el caso de inteligencia empresarial, la transmisión va a ser desde las 8 hasta las 11:40 y luego abarcaremos el siguiente curso, que es diseño y evaluación de proyectos. Con respecto al tema de diseño y evaluación de proyectos, se va a dar en dos partes. En la semana 17 será la transmisión de 8 hasta, perdón, de 11:40 hasta la 1:20, más o menos, o probablemente hasta las 2, dependiendo del tiempo que se le asigne a cada grupo. Y las exposiciones siempre van a ser en orden alfabético, ¿correcto? Entonces yo voy llamando por apellidos y les doy la opción de compartir pantalla para que ustedes puedan presentar sus proyectos y de una u otra manera también poder yo, digamos, revisarlos, ¿correcto? Entonces, eso es un poco, digamos, que de esa manera se va a trabajar la mecánica o la dinámica y tomen sus precauciones, vayan avanzando todo lo que corresponde en esa semana para que de una u otra manera pues tengan su proyecto ya listo de ambos cursos. Muy bien, el elemento de la capacidad para esta semana corresponde el realizar el análisis de datos en Excel mediante la creación de tablas dinámicas, filtros de datos y gráficos dinámicos. Muy bien, reportes de datos con tablas dinámicas y gráficos estadísticos en Excel. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema y dependiendo del tiempo que tengamos, podemos hacer de repente un feedback, una retroalimentación con respecto a los temas que hemos ido viendo a lo largo de estas ya 14 semanas. Introducción. Dice, hoy en día las empresas necesitan tomar decisiones. Esto naturalmente es innegable. Las empresas hoy por hoy necesitan tomar decisiones y se buscan que estas decisiones siempre sean acertadas o en el mejor de los casos sean decisiones que contribuyan al crecimiento de la organización, al crecimiento de la empresa. ¿Correcto? De tal manera que la información con la que cuentan es pieza clave. Es decir, la información que cuenta una organización, una empresa, es clave y fundamental. ¿Por qué es clave y fundamental? Porque naturalmente en función a esa información que ellos manejan, van a poder tomar decisiones. ¿Correcto? Y es importante porque, como dice aquí la introducción, naturalmente forma parte del proceso de toma de decisiones. ¿Correcto? Bien. Siendo pues la alta gerencia o la gerencia general el responsable de tomar las decisiones acertadas. Pues sí, naturalmente cuando hablamos de toma de decisiones a nivel gerencial, a nivel estratégico, es la gerencia la responsable de las decisiones que se puedan tomar en una organización. Para bien o para mal, la responsabilidad siempre va a recaer, digamos, sobre la gerencia general, ¿correcto? Por eso es importante que ésta pues tenga toda la información a la mano necesaria para que pueda tomar
obviamente, las mejores decisiones en pos de salvaguardar, pues, en este caso, a la empresa, ¿no? Que no caiga, pues, digamos, por decir, eh, que no vaya a la quiebra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos que la gerencia siempre va a tomar decisiones, por ejemplo, vamos a suponer que el gerente desea implementar una nueva sede, o desea de repente implementar una sede en provincia, o de repente desea contratar más personal, o de repente desea, pues, si es una empresa que comercializa, o sea, compra y vende productos, de repente necesita adquirir más productos al almacén. ¿Y cómo saber qué productos son los adecuados? ¿Cómo saber si son los productos que tienen mayor demanda? ¿Cómo saber si es que la sede que va a implementar en provincia o la sede la que él tiene en mente implementar en alguna determinada ciudad del país le conviene o no a la empresa, si le va a ser rentable o no? Entonces, para que la gerencia tome decisiones, digamos, de forma acertada, necesita de datos históricos, necesita de información histórica para que pueda él medir, evaluar, ¿no? Ver, oye, ¿cuál es el producto finalmente que tiene más demanda o ha tenido mayor demanda en el tiempo, en los últimos meses, en las últimas semanas, en los últimos años? Para, de acuerdo a ello, decir, mira, ¿sabes qué? Nuestros clientes ya están acostumbrados a este tipo de producto. Entonces, vale la pena seguir adquiriendo más unidades en stock para lo que es el tema del almacén, o de repente el producto que tiene en mente el gerente no tiene acogida, o sea, simplemente vamos a botar dinero al agua comprando productos que al final cuando se pongan a la venta el cliente simplemente no lo adquiera porque no está, digamos, familiarizado con esa marca. Entonces, son una serie de factores que pueden, digamos, influir en una decisión errónea o en una decisión equivocada. Entonces, incluso nosotros mismos, si queremos tomar decisiones, lo tomamos en función a nuestra experiencia, ¿no? Dicen, mira, tienes que viajar por decir, vamos a hacer un ejemplo un poco simple, antes, por ejemplo, de la pandemia. Antes de la pandemia, pues, nosotros necesitábamos de repente trasladarnos de un lugar a otro y tú sabes que en Lima el problema siempre ha sido su tráfico. Entonces, de repente le dice, mira, necesito trasladarme de Chorrillos hasta el Rima. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? Pues alguien diría, no, definitivamente, toma el Metropolitano. O alguien diría, no, mejor toma un Uber. O alguien diría, no, mira, mejor tómate 2 buses y toma esta ruta y llegas más rápido, porque estás en contra del factor tiempo, tienes que llegar a tal hora. Entonces, ¿tú qué haces? En función a tu experiencia o en función a la información que tú manejas, vas a decidir finalmente cuál es el medio de transporte que vas a elegir para trasladarte de Chorrillos al Rímac o de Rímac a Chorrillos y viceversa, ¿no? También tiene que ver también, por ejemplo, en este caso, tomando ese ejemplo, el tiempo, ¿no? No es lo mismo el tráfico entre 1 y 4 de la tarde que el tráfico entre 5:30 y 8 de la noche, o el tráfico de repente que se puede generar entre las 7:30 y 9 de la mañana. También tiene que ver, por ejemplo, ese factor, también influye, porque naturalmente en función a cuando es hora pico, a veces el tráfico suele sobrecargarse de manera, pues, digamos, considerable. Entonces, en función a tu experiencia, dices, no, mira, yo la vez pasada tomé Metropolitano de repente y sí me conviene viajar en Metropolitano porque hay lo que se llaman los expresos. De repente a esa hora no hay expreso, pero puedo hacer un transbordo. Me voy hasta Estación Central y de ahí pues hasta Miraflores, ¿no? O en este caso hasta Chorrillos, dependiendo cuál sea tu punto de destino. Alguien diría, pues no, mira, es esta hora, según la experiencia, según la información que yo más o menos manejo, no, definitivamente la única vía rápida es el Sanjón, y el Sanjón de repente a esta hora pues no conviene porque hay mucho tráfico, o de repente dices, no, pero tomo otra ruta. Entonces, ustedes toman decisiones, nosotros los usuarios todos los días tomamos decisiones, y tomamos decisiones desde las que son más simples en el día a día, pero lo hacemos en función a lo que conocemos, en función a nuestra experiencia, en función a la información que tú ya manejas, y tú dices, bueno, vamos a tomar esta decisión porque en función a lo que nosotros conocemos, en función a lo que nosotros más o menos manejamos, esta es nuestra experiencia. Entonces, estás tomando decisiones en función a información histórica que ya manejas, ¿correcto? Entonces, para una empresa, pues, todos los días se toman decisiones, desde la parte operacional, es decir, desde el cajero que atiende, desde el empleado, desde el vendedor, desde la persona encargada de la facturación en una empresa, o de repente de registrar las compras, o de repente de registrar las salidas de los productos
que salen del almacén o los que ingresan al almacén. Todas esas operaciones los realizan los empleados, los colaboradores. Y dentro de cada business process, dentro de cada proceso de negocio o cada proceso comercial, siempre se van a tomar decisiones. Pero estas decisiones lo toman los usuarios a nivel operacional, porque son decisiones que se toman en el día a día. Pero son decisiones que no van a tener gran impacto en la organización a nivel estratégico. Me deja entender. Por eso es que siempre, cuando hablábamos de business interest, no sé si tú recordarás al inicio, habían unas diapositivas donde yo les mostraba unos cuadros, unos gráficos. Había un triángulo donde decía los niveles de toma de decisiones dentro de la organización. Y había una parte en la cúspide de una pirámide que teníamos, que decíamos que las decisiones estratégicas siempre lo va a tomar la alta gerencia. Y la alta gerencia no necesariamente tiene que estar conformado por la gerencia general, puede estar incluso conformado por los inversionistas. Hay empresas que, digamos, de una u otra manera, pues están conformados por inversionistas. Si son los inversionistas, es el directorio en conjunto que finalmente evalúa y toma una decisión. Acuérdate que en cada organización, pues existe lo que se llama una estructura jerárquica organizacional, y cada estructura jerárquica organizacional, pues naturalmente maneja sus áreas funcionales, ¿no? Generalmente en un organigrama, cuando hay un directorio, primero está el directorio y después viene la gerencia general. O sea, el gerente general no puede tomar decisiones sin la aprobación del directorio en conjunto, más aún cuando es una empresa donde existen, pues, mínimo 2, 3 o 4 accionistas. Entonces, ahí naturalmente, pues, se necesita que se reúna todo el directorio en conjunto, que el gerente presente su propuesta y se someta a votación. Y generalmente pues es el directorio quien decide qué se va a hacer, ¿no? Si se va a hacer de esa manera o de otra. Entonces, pero ellos son los que toman las decisiones. Siempre es el directorio. Y luego la gerencia general, bien o mal, va a tener que simplemente ejecutar lo que el directorio, de una u otra manera, pues, digamos, ha aprobado, ¿correcto? Entonces, pero claro, en una empresa donde no hay directorio y donde el gerente general es la única persona que tiene que tomar decisiones, es un cargo, digamos, muy bien remunerado, todo gerente gana muy bien, pero más allá, de repente los empleados dirán, pero profesor, el gerente no vemos que hace nada, se pasea en la empresa, va, entra, sale, hay mucha gente que entra a su oficina, y dicen que está trabajando. Sí, está trabajando, pero está trabajando de otra manera, a nivel, digamos, intelectual, por así decirlo, porque él va a tomar decisiones que van a tener impacto a largo o corto plazo dentro de la organización. Entonces, naturalmente, de una u otra manera, él necesita tener información de todos sus procesos comerciales, operacionales dentro de su organización, para que frente a alguna solicitud de change, de cambio, donde él sepa que esa decisión puede tener un impacto positivo o negativo, le tiene que hacer una evaluación y determinar si realmente vale la pena tomar esa decisión o no. Pero tiene que tener un sustento, tiene que tener una base. En este caso es la información que exista o maneja. Un ejemplo, ustedes van a hacer pronto proyectos de investigación o están ya desarrollando sus proyectos de investigación, que le llaman proyectos innovadores, que no es otra cosa que una tesis, es algo que pues una hipótesis en el trabajo que ustedes van a desarrollar. Después el resto pues tiene casi la misma estructura. Incluso tiene un marco teórico que puede ser incluso discutible por digamos, por el jurado evaluador, o por la persona pues encargada de hacer la revisión de proyecto. Hay personas que, digamos, trabajan con asesores particulares y aparte tienen el asesor por parte de la institución. Y a veces aquí también va a depender de la experiencia que tenga la persona que te está asesorando por parte de la institución, y de repente tu experiencia, y por qué no, si es que no tienes un asesor particular, de repente los otros docentes a los cuales consultes, y cada uno de ellos te va a dar un punto de vista. Para algunos, de repente a algunos docentes les gustará profundizar más la teoría y decir, mira, ¿sabes qué? En tu marco teórico te falta tal concepto, te falta tal cosa. O mira, tu marco teórico está muy ecléctico, está muy, digamos, muy débil, es muy poco, te falta de repente otras teorías revisar porque tu tema va en relación a tal tema. Entonces, ese marco teórico que tú vas a tener que elaborar, que tienes, digamos, que no solo conceptualizar, sino de repente en algún momento hasta citar otras investigaciones, es el sustento o es la base en la cual tú vas a, digamos,
te vas a, digamos, a apoyar, valga la redundancia, te va a ser como respaldo para todo lo que vas a implementar, porque estás citando a otros investigadores o estás citando teorías que tú sabes y eres consciente que es, digamos, base fundamental para todo lo que vas a desarrollar dentro de tu arquitectura o tu propuesta de solución. Entonces, así como tú te apoyas en un marco teórico o te apoyas en algunas teorías o en otras investigaciones similares a las tuyas, te dan pues ese respaldo que tú necesitas para poder sustentar tu proyecto de forma exitosa. En el caso de la gerencia es similar. La gerencia necesita un respaldo, necesita tener algo en el cual él se apoye, el gerente, para tomar una decisión, obviamente que sea acertada. Entonces, cuando haga una auditoría en la empresa, a nivel empresarial, o vengan los inversionistas y digan, muy bien, ¿cómo está la empresa? No, hemos implementado una nueva sede en el norte del país, por decir en Chiclayo. Entonces, les puedo decir sí, bueno, finalmente, pues, tú eres el gerente, probablemente, y si es que el director le ha dado todo el poder o la potestad a que el gerente evalúe y haga todo, porque hay directores que a veces no toman decisiones, solamente se van a la empresa a que le rindan cuentas y a recibir sus cheques, ¿no? Digamos, sus beneficios económicos, o sea, las utilidades. Más allá de que van, se sientan, miran los gráficos, ok, escuchan, y finalmente dicen, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Sí, ok. ¿Y cuál es el cheque que voy a cobrar? Y hay directorios que no, que sí toman decisiones. Cuando la función de tomar decisiones se la delega a la gerencia general, entonces, claro, después decir, bueno, ¿y por qué has tomado esa decisión, no? ¿En función a qué criterios? O sea, cuál es tu base teórica, no? Entonces, el gerente dirá, bueno, yo he tomado esa decisión porque según los datos, según las ventas, según el reporte de ventas, o según el estudio de mercado que hemos realizado, hemos podido darnos cuenta de que la empresa va por buen camino. Estos son los productos de mayor demanda. O de repente, hemos hecho un estudio de mercado. O de repente nosotros, de repente la empresa, no sé, ha hecho un estudio de mercado, pero con respecto a la competencia que ya existe en esa ciudad y han determinado cuál es el producto de mayor demanda. Y en función a ello, pues están poniendo productos similares y probablemente productos nuevos para ver qué tal acogida tienen, porque todavía es un mercado incierto, no lo conocen. Entonces, claro, tiene que haber un porcentaje de positividad, por así decirlo, donde diga, bueno, sí, pues vamos a hacer un poco vamos a correr de repente el riesgo de implementar una nueva sede, y vamos a colocar por ahora los productos similares y luego, pasado 2 meses, 3 meses, dependiendo de cómo vayamos, vamos a hacer una introducción gradual de nuevos productos. Si vemos que tiene mayor acogida, entonces ya empezamos a bombardear con los productos nuevos. Pero claro, eso también va a requerir de un feedback, de una retroalimentación de lo que el sistema que se tenga que implementar en esa sede, pues habrá también que hacer una recolección de datos a través de ese sistema informático para canalizar esa información y poder hacer alguna proyección estadística a futuro. Insisto, todo va a depender de la información que maneje la empresa, y en función a esa información que maneja la empresa, naturalmente, pues se tomarán decisiones. Y claro, el gerente finalmente es el responsable de tomar esas decisiones, que deben de ser, pues, en la mejor medida acertadas, y algo importante, no solamente acertadas, sino que sean pertinentes al proceso, en este caso, de negocio que se está, digamos, llevando a cabo o que el gerente tiene a cargo. Cuando hablamos del proceso de negocio, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al proceso comercial. Sin embargo, dice la gerencia general, al no tener información disponible, o inclusive al no tener mucha información y no saber qué hacer con ella, esto también puede generar un problema, ¿no? Porque también aquí también tenemos la otra cara de la moneda. Profesor, en la empresa tenemos información y tenemos todavía, no sé, hasta sobrante. O sea, tenemos información hasta en exceso. Ok, bueno, tomen decisiones. Sí, pues tenemos información en exceso, pero a veces pasa esto con los usuarios. No saben cómo organizar esta información, no saben cómo consolidarla, no saben cómo estructurarla, cómo procesarla, porque probablemente no sean del área de sistemas. Entonces tienen un montón de cuadros de Excel, tienen un montón de repente reportes o registros con miles y miles de tuplas, de filas, y lo miran y dicen, sí, esta es la información, sí, acá está. Ok, pero una tabla con 1000, 2000, 5000 registros no me dice nada. Lo único que veo en esa tabla es data. Puedo explorar así, puedo ver a detalle,
O sea, una tabla de datos, digamos en Excel, o una tabla con miles de registros. Acuérdense del archivo Supermercado Mi Cash. Había una hoja de cálculo que se llamaba ventas, ¿no? Más de 1000 registros, 1100 y algo, 1177 creo, 1177 o 1175 registros, más de 1000 registros. Y la pregunta es, muy bien, ¿y qué hago con toda esa información? Bueno, pues esa información me sirve como para poder yo ir navegando, desplazando y ver, ok, en qué fecha, qué productos se han vendido, qué cajero lo ha atendido, en qué turno se ha realizado esa venta, o sea, como para poder ver un detalle de la información, quizás me sirva, pero para poder hacer un consolidado, o determinar, por ejemplo, cuál es el vendedor o el cajero que más ha vendido, cuál es el producto de repente que más se ha vendido, o cuál es el producto de mayor demanda o de menor demanda, pues eso no lo voy a ver en una tabla de datos, porque voy a ver un montón de filas, pero no lo aprecio, o sea, no me sirve como tal, porque esa información tiene que estar consolidada. Y qué mejor que un gráfico estadístico, qué mejor que una tabla dinámica, qué mejor un gráfico donde yo pueda visualizar toda esa información de forma resumida y decir, mira, acá tienes un gráfico evolutivo, acá tienes una lista de 10 productos y aquí ves, mira, cómo han ido sus ventas en el tiempo, por mes o por fecha o por año, qué sé yo. Entonces, eso sí me representa algo porque digo, ok, aquí estoy viendo en este gráfico de líneas cómo va, digamos, la curvatura del producto, ¿no? Cómo va la demanda. Ha habido un alza, ha habido un descenso, ha habido de repente, hay una línea de tendencia, ¿no? Exponencial, y puedo yo de repente ver cómo va esa línea exponencial con la información que tengo. Entonces, con un gráfico estadístico tomamos mejores decisiones naturalmente, eso a ojos cerrados. No duden de ello. Lo otro que puede pasar en una empresa es, dice, que no tener información disponible. O sea, esto podría ser de repente lo opuesto. Que tú te vayas a la organización y, oh sorpresa, ¿dónde está la información? No la tenemos. ¿Que nunca registraron? No, todo lo que teníamos en físico nunca se digitalizó. Eso podría ser de repente ya el extremo, ¿no? Tener información y que al final, pues, no nos sirva para nada, o sea, no podamos, digamos, tomar ninguna decisión con esa información. Eso es, digamos, lo peor que podríamos hacer. El no tener información y el no poder, digamos, tener una fuente, una guía donde nosotros podamos tomar información, naturalmente que sea, pues, acertada y, como dice ahí el concepto, que sea pertinente, ¿correcto? Muy bien, entonces en ese sentido, el uso de reportes de datos es fundamental, es primordial. Dice acá, el reporting, o sea, el reporte de datos, es la solución a ese problema. A través del reporting se pueden generar escenarios, pronósticos, y reportes que apoyen a la toma de decisiones. Sí, efectivamente, con un reporte yo lo que puedo hacer es un pronóstico de la información. Profesor, ¿cómo es eso del pronóstico de datos, pronóstico de la información? Tú tienes la data histórica, la tienes en pantalla, y dices, muy bien, ¿cómo ha ido nuestro gráfico evolutivo en el pasado? Porque, claro, naturalmente, esta es información para poder yo medir y evaluar cómo me ha ido, por decir, antes de la pandemia, año 2019, vamos a suponer que es tú eres el gerente y dices, bueno, estamos en enero 2020, vamos a ponernos en esa situación, era enero, era febrero, y ya los gerentes empezaban, digamos, a tener ya sus mercaderías, a tener todo su stock abastecido, no tenían su data histórica, probablemente hayan tomado decisiones con respecto a las ventas del 2019, 2018, 2017, han tenido sus gráficos evolutivos, han mirado cuál es el producto de mayor demanda, han mirado la tendencia de compra de cada cliente. Hay empresas que analizan por cliente, le dicen, este cliente en tal mes compró más productos de esta marca, en otro mes ese producto ya no lo adquirió, y adquirió otro producto de otra marca. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió de marca? Algo sucedió ahí. Ahí hay un comportamiento normal del cliente. Si es un cliente que normalmente siempre consume, por ejemplo, por decir, café Kirma, y en el último mes vemos que más ha llevado Nescafé. ¿Por qué está llevando la Nescafé y no Kirma? Comprar el siguiente mes, ¿cómo fue? ¿Qué compró? Mira, llevó los dos. Entonces significa que este cliente ya está adquiriendo no solamente un gusto, sino dos gustos. Ya no usa solamente, no consume solamente Kirma, sino también Nescafé. Entonces ahí algo ha pasado, pero bueno, tenemos una marca más para ofrecer. Me dejo entender. Entonces, siempre los supermercados, en este caso los almacenes, tienen que tomar decisiones para ver qué productos ponen en estantería, qué productos ponen finalmente en el supermercado, cómo van incluso hasta organizar jóvenes los productos en estantería tiene
No es que van y lo colocan, no, ellos saben estratégicamente. Donde colocan, por decir, cerveza, al costadito, más allá encuentras vino, y más allá encuentras ron, y más allá está sectorizado. Donde tú vas mirando y dices, ah, mira, pero esto, pero también me gustaría esto, entonces ya te vas animando, porque vas mirando la variedad. En el caso de las galletas, ponen todo el sector galletas con diferentes marcas. Y claro, algunos las combinan, incluso ponen las que tienen crema, las que no tienen crema, y bueno, en fin, las van organizando. Pero lo organizan por un tema de marketing, porque también saben que todo entra por los ojos, ¿no? Y el cliente necesitamos ponerle la variedad de productos para que a ver si se anima a llevar una u otra marca distinta a la que ella consume. Volviendo al ejemplo del caso del supermercado, este gerente, digamos que tiene que abastecer su almacén. Primero, quien va a tener que hacer una evaluación es el de ventas. Y dos, quien va a tener que ejecutar o aprobar las órdenes de compra para abastecer el almacén de ser gerencia general. Si bien es cierto, existen áreas, si bien es cierto, existe ventas, tiene que ver con los productos que va a poner en venta, y compras, tiene que ver la logística, tiene que ver el abastecimiento de almacén, pero se tiene que basar en función a las ventas realizadas, porque en función a esas ventas, él va a poder decir, ok, ¿qué se ha consumido más? ¿Qué se ha vendido más? ¿Qué se ha vendido menos? Y de acuerdo a eso, arma su nueva lista para abastecer su almacén de repente para el próximo año. Tomando hipotéticamente ese caso con respecto a las ventas antes de la pandemia 2020, probablemente hayan tomado como datos históricos, y generalmente siempre todas las empresas toman con relación al último año. Algunas son un poquito más visionarias y comparan 2017, 2018, 2019. O sea, hacen una comparación de 2 a 3 años para ver más o menos cómo estaba el mercado. Y en función a eso almacenan su almacén. Pero hay algo que nadie ha previsto, que era lo que el COVID-19, una enfermedad, digamos un virus en realidad, que nace en diciembre del 2019 por allá por Asia, por China, en la ciudad de Wuhan, y naturalmente pues llega a América recién a partir de marzo del 2020. Ya en enero y febrero empezaron digamos, Europa a tener cierto rebrote, cierta tradición, pero aquí en América pues naturalmente nos llegó en marzo. Y nadie lo preveía, nadie sabía de esto. Los sistemas de información, obviamente esto no se puede manejar. Alguien dirá, profesor, ¿análisis FODA? Bueno, sí. ¿Análisis externo? Bueno, sí. Amenazas. Las amenazas no las podemos controlar. Una pandemia es una amenaza. Un golpe de Estado que se da en un país, eso es una amenaza para el sector comercial. Incluso nadie lo sabe. Nosotros no sabemos qué va a pasar el próximo año. Nos toca elecciones, abril del 2021, y no sabemos quién se sentará en la casa de Pizarro, quién ocupará el sillón de Pizarro, la casa presidencial. Y claro, naturalmente no podemos adelantar ni proveer el futuro, pero conforme vayan avanzando los meses, pues iremos viendo la alternativa de opciones que tenemos como para poder elegir a una persona de repente que haga un trabajo igual o mejor del gobierno actual, que de hecho sea de paso, este gobierno le ha tocado asumir muchos retos, que no ha sido fácil. No debe ser nada fácil tampoco sentarse en el sillón de Pizarro y conducir un país, más aún cuando no tiene los cuadros técnicos suficientes, necesarios, y los profesionales adecuados para poder hacer toda esta macro gestión. Porque aunque tú no lo creas, si un sector falla, si un ministerio falla, siempre va a ser responsabilidad de la presidencia, siempre va a ser responsable del presidente. Porque bueno, él es el que toma decisiones, él es el que ve qué ministros o a quienes ponen en cargo. Y se supone que esta gente es gente más, y la más preparada, la más idónea para ocupar o desempeñar una cartera ministerial. Pero bueno, ahí también se toman decisiones. Entonces, volviendo al caso de nuestro ejemplo que estamos planteando de una empresa, naturalmente, los gerentes van a tener que tomar decisiones, pero en función a su data histórica. Pero nadie proveía lo que iba a pasar este 2020, que prácticamente para muchas empresas este año lo han considerado como un año negro, como el año en que todo se detuvo, y no solamente en un país, tuvo efecto mundial, in the world, todo el mundo. Y claro, la pregunta es, ¿cómo ahora quedan muchos retos, quedan muchos objetivos pendientes probablemente, a nivel personal, a nivel profesional, incluso de repente ustedes mismos? Profesor, yo tenía pensado este año, no sé, tenía una casa, pensaba este año de repente construir el segundo piso, o pensaba de repente hacer alguna remodelación, o de repente pensaba, no sé, sacar un crédito hipotecario, de repente cambiar de trabajo, o en fin, muchos proyectos. O de repente alguien, profesor, tenía pensado pues llevar un diplomado en Java, o llevar un curso en SQL Server,
o de repente algún curso o algún par de cursos en la uni, qué sé yo, capacitarme, pero bueno, vino la pandemia y lo poco o lo mucho de los ahorros que tenías, probablemente casi todo se ha ido en los primeros meses, ¿no? Cuando todos entramos en cuarentena y decimos, ups, ¿y ahora qué va a pasar? Y al inicio existía como cierta incertidumbre. Claro, aquellos que han planificado, aquellos que sí realmente guardan el 20% de todo lo que perciben de forma mensual, de forma celosa, guardan el 20%, dirán, bueno, no me afecta porque tenía mis ahorros. Claro, los iba a utilizar para otro, tenía otra connotación, tenía pensado hacer algo distinto, diferente con ese dinero, pero lamentablemente llegó la pandemia y todo lo que has tenido probablemente se ha ido, se ha perdido. Es un año perdido probablemente. Bueno, la pregunta es, profesor, ¿tenemos que recuperarnos en 2021? Sí. Y la pregunta es, ¿cómo van a ser los supermercados ahora? ¿Y van a tener que usar el año 2020 como un indicador a seguir para abastecer o mejorar su almacén? Bueno, naturalmente hay muchas empresas que se han quedado con mercadería, probablemente al inicio estancado, y ahorita están viendo la manera de cómo esa mercadería hacer que se empieza a vender, y probablemente no existan más órdenes de compra hasta llegar la campaña navideña y veamos cómo va la situación o cómo va avanzando el país también a nivel económico, cómo nos vamos recuperando. Pero este es un año interesante porque todas las empresas de una u otra manera también van a generar datos. Y estos datos que se generen a nivel comercial en este año van a ser datos muy particulares o muy característicos, porque va a servir como data histórica que las empresas van a tener que esta información de todas las transacciones o operaciones que han hecho en este año sus clientes o sus usuarios, van a tener que ellos analizar, mira cómo se comportó el mercado limeño, cómo se comportó el mercado, no sé, de la Libertad, cómo se comportó el mercado cusqueño, arequipeño, en fin, cómo se comportó económicamente cada ciudad, cómo estuvieron las ventas por cada ciudad, también se puede hacer un análisis, si es que esta empresa tiene presencia en provincias. Profesor, la empresa solamente tenía presencia en 2 ciudades, Tacna y Lima. Ok, podemos analizar cómo estuvo el efecto en la frontera, al sur. Y finalmente podemos incluso analizar quiénes eran nuestros clientes, eran nacionales, eran extranjeros, antes de la pandemia, después de la pandemia. Si es que en algún momento cerramos la frontera, cómo se da nuevamente ese flujo de comercial. Y claro, es interesante porque aquí las empresas van a poder analizar, mira, este producto que generalmente el año pasado pues rompimos ventas, de repente el objetivo de la venta de ese producto era de, no sé, un ejemplo, 15.000 soles, de repente mira, es para este año al cierre, a las justas llegamos a 4.500, 3.000 soles. O sea, muy por debajo del objetivo. Y la pregunta es por qué, claro, porque estábamos en pandemia. Ok, y sobre los datos que se tengan, se puede trazar una nueva línea top de ventas. Es decir, ¿cuál fue el margen, el producto que más se vendió a lo largo de todo el 2020? O sea, hará un reporte y dirá, mira, este fue el producto. O sea, ese es el producto, digamos, que más se ha vendido. Como que también puedo tener una lista de cuáles han sido los productos de mayor demanda, incluso en pandemia. ¿Qué productos se han vendido más? Obviamente, seguramente alguien dirá, bueno, pues papel higiénico al inicio. Seguramente, yo no sé por qué, pero seguramente. Pero, por ejemplo, el producto que más ha tenido ventas hoy en este año, así no necesito datos históricos porque lo he visto, en los supermercados cada vez que he tenido oportunidad de ir a hacer compras, en algún momento, son el alcohol en sus distintas versiones, el alcohol líquido, el alcohol en gel, los jaboncillos, tipos de jaboncillos, marcas, en fin, todo lo que es incluso lejía, detergente, todo lo que es incluso productos de limpieza, son los que creo yo más se ha vendido. A nivel farmacéutico, una farmacia también necesita medir su negocio, pues claro, aparte obviamente las mascarillas y el alcohol y las medidas de protección, y en fin, todo lo que tienen a la venta, probablemente también existan otros productos que los clientes hayan decidido consumir. Entonces, tienen hoy en día las empresas la oportunidad de poder hacer un análisis y un estudio de la información al cierre del 31 de diciembre de 2020 para poder hacer un análisis de su información y decir cómo se comportó el sector limeño, si es que la empresa está en Lima, con la pandemia. Incluso si es que tiene varias sedes en distintos distritos y poder incluso comparar cada producto por distrito. O sea, hay data por explotar y decir, mira, si en algún momento volviera a suceder algo como esto, estos son los productos que más consume este mercado, este nicho de mercado. Entonces, si por A o B en algún momento vuelva a suceder, pues la empresa tendrá que tener ya productos en almacén, al menos básicos, elementales, que
que tengan siempre la mano frente a otra situación que toque vivir similar a la de esta, ¿no? A la de este año. Bien, entonces, con un reporte de datos, ¿puedo hacer pronóstico de información? Claro que sí. Los reportes apoyan básicamente la toma de decisiones, lo que se traduce pues en una ventaja competitiva. Sí, los reportes sí o sí van a apoyar a la toma de decisiones, porque un reporte mediante un gráfico estadístico o mediante una gráfica, pues, traduce todos esos datos en información. Y acuérdate que la información, de una u otra manera, brinda conocimiento. Entonces, de una u otra manera, el uso de reportes de datos siempre le va a dar una ventaja competitiva a una organización. La clave para el reporting es la información que genera y uno de sus mayores beneficios es la posibilidad de utilizarla en toma de decisiones. Vivimos en una época donde la información es clave. Creo que esto ya está de más mencionarlo y es verdad. La información siempre va a ser clave para tomar decisiones. Y más aún cuando una empresa pues quiere lograr, digamos, cierta ventaja competitiva en un determinado mercado en el cual él, digamos, opera. Para mantenerse competitiva, una empresa, los gerentes y tomadores de decisiones requieren de un acceso rápido y fácil a la información. Información que debe ser útil y que debe ser valiosa para la empresa. Una forma de solucionar este problema es por medio del uso de reporting como los sistemas de información. O sea, no solamente es hacer uso de los sistemas de información, que son generalmente sistemas OLTP, que son sistemas transaccionales, que son grandes recolectores de datos, pero también necesitamos del uso de reportes. Y claro, un dashboard, un CuboLab, un DataMar, una solución BI es un elemento fundamental porque ahí tenemos ya información consolidada. Cuando tú haces un datamar, elaboras un modelo estrella o un modelo copo de nieve, naturalmente pues tienes información ya consolidada. El punto más crucial es llegar a implementar el cubo, que claro, hay que incluso configurar el servidor, pues seguramente se han dado cuenta en la hoja de información, hay una opción ahí que dice que hay que cambiar el modo del servidor a un modelo multidimensional a un modelo tabular, si no el cubo no se implementa, te va a generar error. Yo supongo que habrán hecho ese paso de configuración a aquellos que ya llenaron su datamap en el ejemplo que se les ha brindado, está en el PDF. Los sistemas de reporting, o sea, los sistemas de reportes o de gestión de informes facilitan la distribución de la información a los distintos niveles de la estructura organizativa, es decir, facilitan la distribución de la información en sus distintos niveles de la estructura organizacional y facilitan a cada tipo de usuario la información que realmente requieren según las necesidades en cada momento que los usuarios pues, finalmente necesiten tener acceso a dicha información, ¿no? Para diseñar e implementar un sistema de reporting se requiere realizar previamente un estudio de las necesidades de la información y esto lo quiero subrayar porque, o lo quiero sombrear porque es fundamental que ustedes tengan en claro eso. Es decir, si tú quieres implementar un sistema de reporting, un dashboard o un sistema reporteador para la empresa, hay que procurar, de una u otra manera, hay que procurar que este sistema pues nos den reportes en función a lo que el usuario necesita o requiere. ¿Por qué creen ustedes que cuando yo les decía van a hacer su solución de business intelligence, señores, ya tienen su base de datos transaccional? Sí. ¿Ya tienen información en la base de datos transaccional? Sí. Quiero hacer mi datamar. Espérate. Estás yéndote un poquito acelerado. Todavía no puedes implementar un datamar si es que no has planteado tus preguntas de negocio. Y las preguntas de negocio, acuérdate que están enfocados a lo que estoy subrayando acá, a las necesidades de información que tienen los usuarios. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú estás planteando tus preguntas de negocio para hacer tu datamar, se supone que ese datamar va a tener información que obviamente debe de estar en tu base de datos transaccional. Por ejemplo, un ejemplo para que se entienda. El profesor, mi base de datos transaccional solamente maneja data de matrículas y pagos de pensión. No hay más nada. Y separación de matrícula. Ok. Pero en mi datamar me gustaría ver las notas. Quiero analizar cuál es el producto, perdón, el estudiante que ha tenido mayor nota o mayor promedio, o cuáles son los estudiantes de repente que tienen mayor rendimiento escolar o académico, y quiénes son los estudiantes que tienen menor rendimiento académico, quiénes son los estudiantes de repente incluso que tienen más o menos falta por curso, por semestre, o qué sé yo, por materia, en fin, quiero analizar ese tipo de información. Entonces, está bien, estás planteando tus preguntas de negocio,
Pero si yo veo tu solución BI y digo, oye, un ratito, ¿y dónde es tu base de datos transaccional? Acá. ¿Y en tu base de datos solamente tienes información del proceso de solicitud de matrícula, el proceso de la matrícula y pago de pensión, y no tienes asistencia de estudiantes, y no tienes control de notas de estudiantes? Flash, 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 flash. O sea, no te pases. ¿Cómo vas a plantear tú querer mostrar a futuro un reporte de los estudiantes que más han asistido, que digamos que tienen una asistencia regular o que más faltas tienen o menos faltas tienen, o quieres ver tú la lista de estudiantes con mayor rendimiento económico, académico o menor rendimiento académico, si es que no tienes un registro de notas, si es que no tienes esa información en tu base de datos transaccional? O sea, me dejo entender. Cuidado con plantear preguntas de negocio, cuidado con plantear necesidades de información por parte de los usuarios cuando esto no existe o no se ve reflejado en tu base de datos transaccional. Me dejo entender, mucho cuidado con eso. Las preguntas de negocio para una solución BI tiene que estar enfocado a tu base de datos relacional, tu base de datos transaccional. Por eso que incluso yo les decía, señores, ustedes van a hacer su solución BI, sí, bien, me gustaría ver su base de datos relacional, necesito ver qué tablas tienen para en función a eso poder formular algunas preguntas. O ustedes formulen en todo caso las preguntas de negocio y lo revisamos y lo cotejamos para ver si efectivamente pues guarda relación. Cuidado con plantear cosas que al final no lo tienes en tu base de datos relacional. Y claro, también les dije, no piensen en un macro proceso, céntrense en un proceso pequeño. Si tu base de datos transaccional efectivamente tiene notas, tiene matrículas, tiene solicitud de vacante, de matrícula o tiene control de asistencia, hay 3 procesos ahí claros de business process, procesos comerciales, procesos de negocio. En este caso son procesos administrativos. Céntrate en uno. ¿Qué quieres analizar? Notas, rendimiento académico, que solamente formula tus preguntas en ese proceso. Profesor, quiero ver el tema solamente de matrículas, quiero analizar las matrículas. Ok, céntrate en el proceso de gestión administrativa de lo que es el registro de matrícula y separación de vacante, no más. Para que tengas un datamart modelo estrellita, de donde tengas 3, 4 tablas, pero que se haga en función a la información con la cual realmente tú cuentas, por efectos académicos. Ya en la empresa, en el sector, digamos, ya a nivel laboral, ahí ya tú verás cómo implementas todo, ¿no? Siempre y cuando pues existe una solución BI integral de toda la organización. Estamos hablando de miles de registros de datos, probablemente. Pero por ahora, solamente un proceso comercial, por ahora. ¿Ok? Ese era un poco el objetivo. Ok, ¿existe, profesor, cierta metodología para diseñar e implementar un reporte, un sistema de reportes? Sí. Por ejemplo, punto 1, analizar primero cuáles son las necesidades de los usuarios. Es fundamental que antes de que tú elabores un reporte, sepas qué cosa quiere el usuario. Ah, profesor, el usuario quiere analizar sus ventas. Entonces, haz tu reporte en función a las ventas y pregúntale qué le gustaría a él analizar con respecto a sus ventas. Quiere analizar productos, quiere analizar marcas, quiere analizar las categorías. ¿Qué cosa quiere analizar? ¿Qué cosa quiere ver él en ese reporte? Hay que primero investigar. Investigamos qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades y en función a eso hacemos nuestro análisis y luego debemos de evaluar cuáles van a ser los medios tecnológicos o los recursos TICs que se disponen y tercero, cuáles finalmente se necesitan, porque si hablamos de sistemas de reportes hay muchos. Tienes, por ejemplo, desde Excel, que es el más básico y también el más utilizado por muchos usuarios. Hoy en día todos manejan Excel de una u otra manera. Y también tienes, por ejemplo, Reporting Service, ya estás hablando, por ejemplo, de Power BI, Report Builder, que son ya básicamente programas reporteadores un poquito más avanzados, tienen mejores herramientas, tienen mejores gráficos, en fin. Y también tenemos que ver pues el tema de licencias. Si vemos de que la empresa por ahora no tiene disponibilidad pues, de dinero como para poder montar todos los reportes vía web, o de repente como para poder adquirir la licencia de Power BI, pues bueno, a sus reportes por lo menos en Excel. Porque teniendo las plantillas en Excel simplemente le pasas al usuario y el usuario lo que hace es abre su archivo y va a ver toda su información. Pero claro, la estás descargando de la solución o app, estás trayendo información de allí. En función a esa información, los usuarios tomarán decisiones. Punto 2, conocer mediante ejemplos el potencial del reporting con casos reales. Pues sí, debemos de conocer a través de ejemplos, sacar el mejor potencial de un reporte.
Y el mejor potencial de un reporte es en la capacidad de información que tú puedes sintetizar a través de una tabla dinámica, que puedes resumir a través de un gráfico estadístico. Ese es el verdadero potencial de un sistema de reporte de datos. Tercer punto, diseñar los diferentes informes según las necesidades de los diferentes usuarios. Claro, es decir, no es que vas a crear un informe estándar. Hay usuarios que sus necesidades dentro de la empresa son distintas a las de otros usuarios con respecto a otras áreas. Entonces, acá te dirás, a ver, profesor, para entender, ¿significa que mi sistema reporteador no solamente va a estar enfocado a un área de la empresa? Probablemente no, porque si tú eres el encargado de hacer todo el proceso digamos, de reportes, hay que ver esta información con qué otras áreas se comparte. Profesor, en el archivo que me han dado de las tablas de datos enorme en Excel, me doy cuenta que aquí no solamente existen datos de ventas, también hay datos de proceso de compra, de almacén, de logística, en fin, de facturación, de entrega de productos, de delivery, o sea, tienes mucha data. Y la pregunta es, ¿todos estos reportes lo va a acceder un solo usuario? ¿Una sola persona? Creo que no. Probablemente se tengan que repartir por áreas. Entonces tú tienes que identificar cuáles son las necesidades, y aquí lo voy a subrayar, cuáles son las necesidades de cada uno de estos usuarios que existen en la empresa para en función a ello yo poder diseñar esos informes. Y decir, no. A los usuarios de compra no les voy a mostrar nada de venta, no les interesa. O a los usuarios de repente de ventas, pues no les voy a mostrar información del proceso de compra, porque ellos solamente se dedican a analizar ventas, más nada. Ok, entonces sus necesidades serán otras, serán distintas. ¿Estamos? Y en función a eso tú elaboras tu sistema de reportes. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿estamos claros? Entonces, esto es la importancia de poder pues, diseñar e implementar un sistema de reporte o de reporte de datos. Cuarto punto, programar los distintos informes dinámicos y presentar las maquetas correspondientes. Claro, es que lo ideal es que no tengas informes estáticos, sino que sean dinámicos. Tú dirás, pues es un gráfico o un reporte dinámico. Ok, ¿has escuchado tablas dinámicas? En Excel hay una opción que se llama tablas dinámicas. Por ejemplo, las tablas dinámicas tienen la capacidad de actualizarse al instante, de forma rápida. Es decir, tú puedes, digamos, hacer una actualización de datos en el origen de datos y cuando vas a la tabla dinámica y dices clear hecho refresh o clear hecho actualizar, automáticamente hace la actualización del origen en la cual se está conectando y te muestra en pantalla la actualización en el momento, en el instante. Entonces, necesito un dato dinámico. Los informes dinámicos tienen digamos que tienen la ventaja de poder interactuar con el usuario. Y es más, la tarea para esta semana, para la actividad de aprendizaje número 14, se entrega, déjame te confirmo la fecha, se entrega, tienes plazo, la entrega es el día 12 de septiembre, cae sábado, pero te estoy dando chance hasta el domingo 13 de septiembre. Claro, obviamente estoy ampliando entre una semana más. Y si tú ves el videíto, que son básicamente la tarea, son 4 reportes, no son más, que hay que hacer, son reportes dinámicos, porque tú vas a ver en el video que yo cambio un dato en mi hoja de cálculo, por ejemplo, cambio la categoría y automáticamente se refresca y se muestra en el reporte de forma dinámica. Yo cambio la fecha, cambio el dato del cajero, cambio datos en el input como parte previa a la visualización de la información y automáticamente interactúa con las tablas dinámicas y ahí está la interacción. ¿Eso es un informe? ¿Eso es un gráfico? Sí, pero no es estático, es dinámico, porque hay una interacción con el usuario. El usuario va a tener que ingresar ciertos parámetros, seleccionar ciertos datos y el reporte automáticamente debe ser el filtrado de la información que existe y mostrarle finalmente al usuario y decirle, mira, esta es la información que existe con respecto a este parámetro. Estos son los productos que existen con respecto a la categoría de embutidos. Estos son los productos que existen con respecto a la categoría limpieza o bebidas, etc. ¿Estamos? Entonces, ese es el verdadero potencial de un reporte, donde hay una interacción con el cliente. Más allá de ver simplemente un gráfico estático que diga, sí, esta es la venta, 10, 15, 20%, pero oye, pero me gustaría ver otro producto, o me gustaría ver las ventas del turno mañana, o me gustaría ver las ventas solamente del turno tarde, o me gustaría ver solamente las ventas que ha hecho el empleado Kevin Antón o el empleado Daniel García, y quiero ver cómo está su
su registro de ventas, qué productos ha vendido, etcétera, etcétera. Entonces, pero vuelvo a repetir, ¿quieres hacer un sistema de reportes? Sí, empieza primero revisando esta metodología. Esta metodología que lo estoy poniendo es clave, es fundamental, porque te va a ayudar digamos, a preparar mejor tus informes, tus reportes. Siguiente punto, punto número 5, capacitar a las personas, en este caso a los usuarios, cuando digo usuarios me refiero a los empleados, sobre el uso de las herramientas de reporting. Claro, o sea, es importante que a los usuarios también los capacitemos. De repente el usuario ha escuchado de Excel, a las justas ha usado una hoja de cálculo para tipear, ingresar uno que otro dato, y de repente de forma muy básica utiliza ciertas fórmulas, sumar, para restar, qué sé yo, pues multiplicar de repente, ¿no? Pero no todavía conoce la herramienta como tal. La ha visto, pero todavía no la ha utilizado en profundidad, todavía no sabe qué otras opciones de configuración tiene o posee. Ok, tienes que capacitar a los usuarios. Básico en cómo crear tablas dinámicas, o básico, cómo interactuar con una tabla dinámica, qué es un gráfico estadístico, cómo hace un filtro de datos, cómo buscar un objetivo, cómo hacer un análisis de datos con Excel. O sea, son cosas que de repente el usuario no conoce, no maneja, y bueno, tampoco la empresa tiene capacidad como para poder implementar o adquirir una nueva versión del sistema de reportes, y por ahora están usando el Office porque compraron las laptops, vamos a suponer, el sistema operativo, y les vino ya con el Office, incluso compraron con la licencia del Office. Entonces, por ahora ya no quieren hacer más gasto de repente, pero necesitan crear reportes. Entonces, Excel puede ser una herramienta, jóvenes, de fácil acceso y rápida como para poder, digamos, de una u otra manera hacer uso de esta herramienta para poder mostrar nuestros reportes de datos. El potencial de Excel está justamente aquí, y lo voy a subrayar: tablas dinámicas, gráficos estadísticos y Power Pivot. Esas, digamos, son los puntos fuertes, son, digamos, las fortalezas, ¿no? Ese sería el término, las fortalezas de un sistema reporteador de datos, ¿correcto? Lo que se busca finalmente es mejorar los procesos actuales de la empresa. Pues sí, eso es lo que buscamos. Para eso implementamos un sistema reporteador de datos. Lo que queremos es mejorar los procesos actuales de la organización, de una organización. Y esto lo vamos a hacer mediante la aportación de los nuevos datos, si son necesarios, y que sus sistemas actuales no poseen. Pues claro, obviamente, ¿qué buscamos? Buscamos un aporte para la gerencia, un aporte para los usuarios, pero en función a los datos que existan o que se manejan. Aquí tenemos un gráfico básico, pequeño, lo encontré en internet, me pareció interesante compartirlo con ustedes porque sintetiza muy bien este tema. Podemos tener en este caso una base de datos, sí, tenemos un database. Puede estar en MySQL, puede estar de repente en Oracle, puede estar de repente en SQL Server. Ok, está en SQL Server. Y de repente existen incluso otras tablas de datos que probablemente no estén en la base de datos. Profesor Viranton, así como el archivo supermercado Mi Cash, ¿qué me pasó? Sí, así como el archivo supermercado Mi Cash, no estaba en una base de datos. Nosotros hemos hecho todo un modelamiento, creamos las tablas en SQL, hicimos el proceso de ETL, migramos finalmente la información de Excel a una base de datos porque era lo ideal tenerlo centralizado, y ahora pues en función a esa base de datos se plantearon ciertas preguntas de negocio, se elaboró pues el datamar, y naturalmente pues luego de haber hecho el datamar lo que se hizo fue el proceso de telemigración, es decir, de la base de datos transaccional, migrar esa información al modelo dimensional, al nuevo datamar, que de hecho sea de paso fue un copo de nieve. Entonces, también puede pasar que la empresa no todo tenga centralizado en un database, puede que estén en otros orígenes fuentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer todo este proceso de migración de base de datos de reporting, o sea, vaciar la información acá, ¿correcto? Estos son datos previos. Ahora, esta información que ya tengo en la base de reporting, o sea, en la base del reporting, lo que ya tengo que hacer yo es generar finalmente los informes dinámicos, que probablemente lo voy a tener que hacer en este caso con Excel, si es que la empresa no tiene por el momento capacidad de adquirir una nueva licencia de software. O sea, no hay pues por eso capacidad para poder adquirir una nueva licencia de software. Y ok, ¿puedo hacerlo en Excel? Claro que sí. Excel es una herramienta muy bonita, muy interesante, tiene muchas opciones de configuración. El potencial de Excel, como les repito, está pues en sus tablas dinámicas, sus gráficos estadísticos dinámicos, filtros de datos, validación de datos, formato condicional, Power Pivot,
entre otros. Incluso hasta el MSQL, que es básicamente para importar y exportar datos hacia SQL o desde SQL Server. O sea, yo puedo conectar este Excel con SQL Server, claro que sí. Y el video tutorial que se les ha dejado como tarea hace eso. Se conecta la hoja de cálculo de Excel, se va a conectar con el datamart y va a empezar a extraer su información. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo lo hago? Con MSQL, con Microsoft Web, que es un asistente de consulta que me permite conectarme desde Excel a SQL Server tranquilamente y poder extraer su información y trasladarla a Excel mediante una tabla de datos. Así que vean ese tutorial, traten de desarrollarlo, para eso necesitan el datamart con información y a ver, prueben cómo les va. Es una herramienta para mí interesante. Solamente hay 4 ejemplitos, 4 ejercicios, pero creo que con eso es suficiente como para que tengas la idea y digas, ok, a esto apunto, a esto, para eso sirven los reportes de datos. Muchas veces los estudiantes creen que los sistemas OLTP solamente sirven para hacer nuevo, guardar, actualizar y eliminar. Bueno, eso es parte de la recolección de datos, eso no es un sistema de información. El verdadero sistema de información es lo que me devuelve el sistema, lo que me devuelve el software a mí como usuario. Toda la información que a mí me devuelve, finalmente, pues, esa es la información que yo necesito tener a la mano como usuario para poder tomar decisiones. Naturalmente. Ahí está el verdadero potencial de un sistema de información. En los datos o en los reportes que yo puedo extraer de él, luego de hacer todo el proceso de mantenimiento, de recolección, que se va a dar en el tiempo. Claro, por efectos académicos, por efectos de aprendizaje, yo te he dado la información en un Excel. Lo ideal cuando tú tengas que hacer un datamart en una empresa es que la información esté ya en una base de datos relacional y que de ahí se mire al datamart. Pero he querido partir de cero para que tú tengas la idea y decir, profesor, ¿y qué pasa si no hay una empresa y todo está en Excel? ¿Cómo llevo los datos de Excel a SQL? Bueno, lo hemos visto también en el 4º semestre en gestión de base de datos, proceso de ETL. Incluso les decía, señores, aprendan el proceso de ETL, señores, hagan sus ejercicios, señores, manejen la herramienta Integration Service, yo sé por qué les digo, lo van a necesitar, y sí, pues ahora lo están usando. Simplemente estamos haciendo un repaso del proceso de ETL, que ya ustedes lo manejan. Igual se les ha dado los materiales para que ustedes puedan ir avanzando. Bien, entonces, este es un esquema de cómo es que se trabajan los datos previos y finalmente se trabajan los informes dinámicos. ¿Existen, profesor, ventajas de tener un sistema de reporte? ¿Existen ventajas? Claro que sí. O sea, todo sistema tiene que brindar cierta ventaja. Yo creo que nadie utilizaría pues, un software que no le brinde ventajas, ¿no? En este caso, sí, pues un sistema de reporting tiene ventajas. Todo sistema de generación de informes ha de ser flexible, ágil y dinámico. Y aquí yo quiero hacer énfasis en esta parte. O sea, todo sistema de información me quedo más con el término dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque el dinamismo tiene que ver con la interacción que hay entre el usuario y el reporte. Entonces, si tu reporte cumple ese proceso de interacción, yo usuario cambio un dato, se actualiza, muevo algún valor y efectivamente se filtra, perfecto, has hecho un gráfico o un informe de reporte, o un reporte en todo caso, dinámico. Y eso es mucho más, digamos, interactivo, mucho más interesante para el usuario, porque el usuario no quiere ver simplemente reportes estáticos, sino él quiere interactuar, él quiere explorar la data, él quiere hacer su propio análisis. Lo único que yo voy a hacer es ponerle en bandeja y decirle, mira, este es el archivo, aquí están ya todo preparado, estos son los reportes que yo he diseñado en función a tus requerimientos, juega con ellos, utilízalos, haz ahora tú tu análisis, pero toma, aquí está la base, ahí está el sistema de reportes. Entonces el usuario simplemente dice, perfecto, empieza él ya a mover sus datos, a hacer sus filtros con la información que tiene, obtendrá resultados y él bajo su análisis ya eso le compete al usuario, bueno, tomar alguna decisión. Ok, sí, efectivamente hemos vendido más productos de tal categoría, esta es la marca que más se ha vendido, estos son mis clientes de riesgo. ¿Qué son clientes de riesgo? Aquellos clientes que de repente ya no vienen a comprarme, o que ya no me compran, o que han dejado de visitar las instalaciones en este caso de la tienda comercial. ¿Y qué hago? ¿Cómo los retengo? ¿Cómo los vuelvo a cautivar, por así decirlo, ¿no? ¿Qué estrategia de marketing hago? Me comunico con ellos, les mando una encuesta, evalúo de repente su nivel de satisfacción. Mira, en la base de datos teníamos a que el cliente Cerro y el cliente Cueva eran los más asiduos. ¿Y qué pasó? Mira, ya Cueva ya no viene al supermercado, pero sí está viniendo Cerro, pero de forma esporádica.
Bueno, puede ser producto de la pandemia, de repente, pues, no tiene su consumo de, digamos, alto. O consume lo básico, pues ya, si antes se compraba cerro 200 soles cada 15 días en comida, pues ahora viene y solamente nos factura por 50, 40, 30 soles, 80 soles, por decir. Ok, ha variado. Es comprensible, sí, pues estamos en un contexto diferente, distinto. ¿Ok? Entonces, eso puede ser un indicador. Oye, ¿qué pasó con el cliente García? Ya no viene, no, ya no viene. Allá el hombre empezó la pandemia y no está. ¿Y qué pasó con García? No, es que García viajó a su tierra. García ahora se encuentra pues por allá por las tierras del sur, por allá por Cañete. Entonces, obviamente, ya no nos visita. Entonces, ¿cómo sacaron ese? Bueno, de repente le mandaron una encuesta o hay algunas empresas que te mandan encuestas o incluso se comunican contigo, ¿no? Para hacerte alguna oferta, esto, qué sé yo. Eso pasa mucho incluso hasta con las líneas celulares. Ahora, por ejemplo, por la pandemia, los productos que más se han vendido son básicamente las líneas telefónicas y el Internet. Es lo que más demanda ha tenido hoy en día, o lo que más demanda tiene. Entonces, bueno, ahí tenemos cierta información interesante para poder analizar. Muy bien, muy bien. Entonces, dentro de las ventajas que debe tener un sistema de reporting es que básicamente los reportes sean dinámicos, sean ágiles, sean flexibles, tengan también cierta flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad es también la interacción, tiene que ver con la interacción. Y que esta palabrita también es interesante, este término, fácilmente personalizables. Muchas veces a los usuarios les gusta personalizar sus reportes, por ejemplo, colores, diseños, patrones. Entonces, hay gente que sí, pues les gusta manejar su propio reporte, ¿no? Hacen sus propios reportes. ¿Por qué no? Les dejamos el archivo configurado con conexión ya a la base de datos y simplemente que él haga sus tablas dinámicas. Por último, de repente es un usuario experto en Excel y dicen, no, está bien, me has dado esta información, pero quiero tener acceso para generar tus reportes. Ok, aquí está el archivo, ten acceso, personaliza, crea tú tus reportes, pero no está haciendo en función a la solución OLAP, en función al cubo, en función al datamar, que es el trabajo más pesado que hemos realizado para poder poner al usuario finalmente la información y que él decida acceder de la manera que él crea conveniente. O lo hace mediante nuestros reportes o crea sus propios reportes. No tenemos problema en eso, no debemos hacernos problemas por eso. Naturalmente, estos reportes deben de estar adaptados a las necesidades en cada momento de los usuarios. Y en este aspecto dice, y con la suma del análisis de la información, los procesos de automatización trabajando conjuntamente con la tecnología de Excel. Pues aquí naturalmente estamos hablando de Excel, nos explica ello, a través del uso de tablas dinámicas. Sí, Excel te permite, si es cierto, como ya lo dijimos anteriormente, crear tablas dinámicas con la intención de generar básicamente informes dinámicos. Esa es la única intención de usar Excel, de poder hacer esa interacción. Profesor, con Power BI o Reporting Service o Report Builder, ¿también puedo hacer informes dinámicos? Claro que sí. Solo que dentro de la alternativa de reportes, pues no podemos dejar de lado al tema de Excel, ¿no? Es evidente que para satisfacer las necesidades de los usuarios se requiere extraer información de un software, es decir, de un programa de gestión empresarial, para su transformación en informes, de repente en indicadores, en gráficos de evolución y datos con diferentes formatos. El reporting permite obtener de los informes dinámicos los aspectos más críticos del negocio seleccionando la información que realmente se necesita, quién la necesita y con qué periodicidad, o sea, con qué periodo de tiempo requieren esa información, permitiendo de esta forma, dice, poder tomar las mejores decisiones o decisiones que sean realmente oportunas en el momento que el usuario realmente pues, requiera tener acceso a esta información. Uno de los grandes beneficios de la herramienta de reporting es la posibilidad de disponer de la información centralizada y unificada. Y lo voy a marcar porque me parece también interesante. Un reporte, no te olvides que un reporte de datos tiene que tener un resumen de datos. Un reporte de datos no es una tabla más que le vas a dar al usuario con miles de registros. No te pases. Eso no es un reporte. Es simplemente una tabla de datos. Profesor, y dirá por ahí Purisaca, ¿y no es necesario mandarle también al usuario en algún momento una tabla de datos con toda la información? Claro que sí. Podemos adjuntar, anexar para que él pues pueda hacer una exploración y ver a detalle, ¿no? A ver cuál es el registro, ¿no? Y de repente pueda hacer un filtro ahí con él. Pero lo ideal es darle un resumen.
sea, todo resumido, todo centralizado, con gráficos, donde, bueno, acuérdense que un gráfico habla más que mil palabras, siempre dicen, reza ese dicho, y a veces es así. Con un reporte tú miras las tendencias, miras la gráfica, miras cómo van los porcentajes, y es sumamente interpretativo un reporte o un gráfico dinámico o un gráfico estadístico dinámico también, una tabla dinámica. ¿Qué se requiere? Que la información esté naturalmente centralizada, claro que sí, y unificada. Esta pues debe de ofrecer los datos que sean precisos y relevantes sobre cada una de las áreas, los departamentos o responsables de la empresa. El reporting permite utilizar y comparar tanto los datos históricos como los datos presupuestados o previstos, y así poder analizar las tendencias y controlar los indicadores de gestión según cada periodo de tiempo. Los informes se pueden obtener perfectamente en Excel con tablas dinámicas e inclusive ser enviados a otros usuarios. Sí, eso es lo bonito de usar Excel, jóvenes, que también tú puedes compartir tu archivo. Lo voy a señalar, o a sombrear, compartir tu archivo con otros usuarios. Porque claro, hago mi tabla dinámica, perfecto. Oye, pero me está pidiendo, de repente está pidiendo por ahí, no sé, tu amiga o tu partner, o de repente tu compañero de la otra área adjunta, porque no sabe cómo hacer tablas dinámicas, no sabe cómo personalizar su gráfico. Dice, oye, mira, un favor, ¿tú tienes ya tus reportes hechos en Excel? Sí. Y sabes tablas dinámicas, sí. Oye, ¿podrías darme el modelo, una copia de tu modelo para poder de repente trabajar también mis reportes? Claro que lo tienes que compartir, porque trabajan ustedes para la misma empresa. Ahí no debe haber recelo. El recelo profesional es cuando uno trabaja en una organización, todos formamos pieza clave de una organización. Entonces hay que hacerlo, hay que ser también realmente verdaderos profesionales, porque hay gente que de repente trabaja en una empresa y el otro usuario de otra área le hizo un comentario o una crítica, no de repente destructiva, sino una crítica para que vea su error, para que enmienda, para que mejore, y hay gente que lo toma a título personal. Ah, no, me tiene envidia, por eso me ha dicho así, ah, no, lo que pasa es que me lleva bronca, de repente no me pasa, entonces me ha dicho de esta manera. O sea, no lo tomes a título personal. Dentro del ámbito laboral en una empresa, si alguien te hace una crítica, tú debes reflexionar, bajar tus emociones y decir, a ver, ok, escucha primero a la otra persona que está viendo tus puntos débiles o que está haciendo, pues, señalando tus errores, analízalo y dile, bueno, a ver, puede que tengas razón, déjame lo reviso, déjame lo analizo, lo reestructuro, lo planteo, lo reviso en todo caso, lo que me estás diciendo y luego conversamos, luego te doy una respuesta o luego nos juntamos para ver el tema juntos. De repente puede que lo que digas tengas razón o como que puede que no, pero lo vemos en su momento, no hay problema. No lo tienes por qué tomar a título personal. Hay gente que muchas veces dentro de las organizaciones he visto, en más de, no sé, 15 años que tengo ya de experiencia laboral, al margen de docencia y no docencia, he podido ver que a veces los propios colaboradores se sacan los ojos en la organización. Se mandan los puñales de un lado y de otro. Eso es un sinónimo de falta de profesionalidad, falta de profesionalismo. El ser profesional, jóvenes, no implica que tengas un doctorado, una maestría, un título universitario. No, incluso hasta con tu título técnico tú puedes ser lo suficientemente profesional, porque contigo tienes valores, tienes éticas, capacidad de escucha, no eres una persona conflictiva, escuchas, analizas, reflexionas, y si tú ves que estás en lo correcto, entonces defiendes tu proyecto, defiendes tu trabajo, y dices, no, un ratito, lo que tú me estás diciendo no tenías razón, porque yo le planteo de esta manera, tú estás viéndolo desde otro punto de vista, o lo que tú me estás planteando pues simplemente no forma parte del análisis que yo estoy realizando. O sea, hay incluso formas con elegancia de poder refutar algo que te han dicho que tú sabes que tú estás en lo correcto. Pero claro, hay muchos usuarios que les gana el ego y dicen, no, me lleva a cólera, me tiene envidia, por eso profesor me está haciendo la vida imposible en la empresa. No lo tomes a título personal, es simplemente a título laboral. Y si alguien ha hecho ver tus errores, pues revísenlo juntos, que mejor, porque ya sabes que por ahí tienes una competencia y lo analizan y lo miran y de repente puede que él tenga la razón. Y si tiene la razón, oye, excelente, muchas gracias. Mira, no lo había visto desde ese punto de vista. Interesante tu aporte, se agradece. Listo, lo cortés no, no quita lo valiente. Así que así de sencillo y tú sigues para adelante y sigues mejorando.
Siempre tenemos que ver también ese tema, que es importante para guardar las mejores relaciones en una empresa. ¿Ok? No se olviden de eso. Ok, entonces, finalmente, Excel, como les decía, pues nos brinda tablas dinámicas y la ventaja de un reporte con Excel es que este puede ser compartido con otros usuarios. Y es lo que yo te decía. ¿Alguien te solicita la información? Ok, no hay problema. Se está llevando tu archivo, no se está llevando tu inteligencia, no se está llevando tus conocimientos. Simplemente le estás facilitando una ayuda. ¿Qué haces? Haces una copia y le dices, ok, aquí está. Que lo entienda o no lo entienda tu tabla dinámica y esa es otra cosa. Pero tú estás compartiendo la información que se guíe, pues, ¿no? Que lleve un curso, no sé. O es algo que de repente te diga, mira, capacítame y te voy a pagar por tus honorarios, por tu tiempo. Bueno, eso es otra cosa también, ¿no? Ok, para eso lo que buscamos es básicamente evitar errores, porque los datos tienen suficiente integridad. Claro, cuando uno maneja tablas dinámicas se evitan efectivamente errores, cuando los datos están realmente integrados, consolidados, ya que se originan en los orígenes de igual forma para todos los usuarios. Y aquí pues obviamente no existe la posibilidad de acceder a la base de datos o acceder en este caso a la base de datos de los resultados son totalmente fiables. Claro, porque mediante una tabla dinámica lo que hace es accedes a la base de datos de alguna manera, pero accedes mediante un reporte. Y es una forma de proteger también la información de un database, porque lo que estás haciendo ahí es proceso reading, proceso de lectura. Ahí no hay proceso de escritura. En un reporte no hay write, simplemente es un move, es extraer la información y traerlo al reporte que estamos diseñando o haciendo uso, ya sea una tabla dinámica, un filtro, qué sé yo, un gráfico estadístico, en función a tu dashboard o reporte que estés tú implementando. El reporting, entonces, es una solución orientada, dice, específicamente a satisfacer las necesidades de información para la mejora de la gestión en una organización. Sí, y no, por favor, no te olvides de esto, lo voy a subrayar. Siempre un reporte debe estar enfocado a esto, debe estar enfocado justamente a satisfacer una necesidad de información. Para eso creamos reportes. Pero vuelvo a insistir, aquellos amigos que recién se conectan. ¿Quieres hacer un reporte de datos? Primero averigua cuáles son las necesidades que tiene el usuario. ¿Qué tipo de información desea ver usted que trabaja en el área de ventas? O usted que trabaja en el área de logística. ¿Qué tipo de información le gustaría visualizar a través de un reporte? Entonces él te va a decir, mira, me gustaría ver esto, un gráfico donde se vea pues unas barras, un gráfico de repente en líneas, donde existe una línea exponencial, un gráfico en 3D, tipo pastel, o gráfico circular, un gráfico en burbujas, en fin. Él te va a dar pues sus requerimientos y te va a decir qué tipo de información él necesita visualizar a través de ese reporte. Y que de repente el reporte también tenga la capacidad de poder hacer filtros y poder visualizar esos filtros en pantalla. Ok, entonces yo lo que tengo que hacer es primero investigar o identificar cuáles son sus necesidades que tiene el usuario con respecto al tipo de información que él espera visualizar en esos reportes. Y en función a ello, recién yo debería analizar y plantear esos reportes, de qué manera los voy a diseñar, a elaborar o construir para poder finalmente brindarse. Los sistemas de información entonces generan un valor añadido cuando se utilizan, pues permite también ayudar a controlar la consecución de algunos resultados que se esperan producto de la exploración de la información. Busque con el reporting la respuesta a sus preguntas. Esto es interesante, ¿por qué? Porque finalmente un reporte debe ser la puerta a respuestas y no la puerta a acceder a una serie de incógnitas. Si un reporte no te genera ninguna respuesta, digamos, viable que tú esperas y más allá te genera dudas, entonces ese reporte simplemente ha sido mal diseñado. Ese reporte simplemente no me es útil, no me sirve. Y no me sirve porque no me dice nada. Veo datos y más bien de repente no están consolidados, no están agrupados y no me dicen nada como usuario. O sea, no puedo ver o hacer un análisis porque lo que me están trayendo como reporte simplemente no me ayuda. Es más, estoy viendo una tabla de datos más y eso no me sirve porque eso lo tengo impreso, que puede ser el usuario. Ok, entonces una de las interrogantes dice acá, busque con el reporting la respuesta a sus preguntas. Una pregunta que puede hacerse el usuario es, ¿cuánto hemos ganado en cada cliente? Es una pregunta interesante.
¿Qué evolución de ventas tenemos por cliente, por zona, por departamento, por servicios? ¿Cuáles son los servicios más rentables para nosotros como empresa? O sea, mira la interrogante, mira la pregunta cómo se está formulando y se supone que el reporte que yo voy a presentar debe atender a ese requerimiento, a esa necesidad. De allí, jóvenes, la importancia de, ok, ya tienes la solución a la sí, que tienes el cubo lab, sí, perfecto. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de reporte o qué tipo de información le voy a mostrar finalmente al usuario? ¿De qué manera, digamos, preparo esta información? ¿Cómo lo muestro? ¿Estamos de acuerdo? Y en función a ello, pues es importante, primero, identificar básicamente cuáles son las necesidades que puede tener ese usuario con respecto a esa información. Bien. Otra interrogante puede ser cómo han evolucionado los gastos por expediente o por cliente. Una pregunta también interesante en ese tipo de negocio, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, una lista de ejemplos que les estoy dando, donde no se cumplen los presupuestos. Otro interrogante interesante. ¿Dónde ganamos más clientes de cuota o por servicios puntuales? ¿Es adecuada la productividad de tipo de recurso o cliente? ¿Cuál es la evolución de los resultados por periodos? Aquí están hablando seguramente ya por tiempo, mes, trimestre, semestre, de forma mensual, bimestral. Entonces ellos quieren saber los resultados por periodos de tiempo, a eso se refiere. Características del reporting. ¿Todo reporte tiene características? Claro que sí. Estas características puede diseñar básicamente sus informes según las necesidades de cada momento. Puede ser por independencia, libertad, cambiar los formatos, puedes también incluso crear gráficos, indicadores, alertas. Entonces, estas son las características que tiene, digamos, un reporte. Todo reporte, pues, debe manejar gráficos, debe tener indicadores, también se deben manejar ciertos formatos, básicamente para lo que es el diseño. Libertad a lo que es su acceso, independencia de la información. Un reporte no debe estar siempre ligado a la base de datos. Lo único que hace es muestra, carga la información en pantalla y con eso ya el usuario puede visualizar dicha información. Llévese la información a donde quiera y comparta la información con los demás o enviárselas, o en este caso enviárselas por correo en cualquier formato. Esa es también una de las características de los reportes, ¿no? Que estos pueden ser compartidos con otros usuarios, pueden ser enviados vía correo electrónico y no debe haber problema en ello. Entre las otras características que también puede, digamos, se puede señalar es el descubrir. Dice, descubra cómo analizar la evolución de sus ventas, de sus compras, de sus balances y cuentas de resultados, de su tesorería y de los indicadores financieros, cuando realmente lo necesiten y en el formato que requiera. Con el reporting no se ponen límites a esas necesidades. Otra característica es de forma diferente. El reporting es asequible cuando realmente está en Excel y utiliza pues las tablas dinámicas. Un programa que ya conoce y que le da capacidad de analizar la evolución del negocio desde todos los puntos de vista posibles, con un mínimo, desde el mínimo pues a un máximo detalle. Es decir, ver la información desde lo más pequeño hasta lo más, digamos, grande, por así decirlo, ¿no? En cuanto a la data que se tiene en pantalla. Con facilidad. ¿Qué se refiere con facilidad? Como usuario, puede crear completos informes para obtener la información de su programa, de su software de gestión, directamente en Excel. El formato no es el problema. O sea, un formato no es el problema. Esto lo aporta, lo brinda Excel a través de sus tablas dinámicas. Incluso automatiza la actualización y posterior envío de informes a otros usuarios. Sí, pues, porque teniendo una tabla dinámica ya todo está automatizado, todo está centralizado y simplemente la tabla dinámica es muy sencillo de visualizar. Un par de clics, vas agregando los campos, vas arrastrando y vas construyendo también tú mismo tu propio informe. La idea es darle al usuario ya las tablas dinámicas hechas, ya los reportes al menos, reportes básicos para que él pueda manipular, explorar y hacer su análisis. Si el usuario, y aquí recalco, quiere hacer sus propias tablas dinámicas, pues que lo haga, no hay problema. Simplemente se lee el archivo y le dice, muy bien, acá está el archivo, ya está con conexión al datamar, a la base de datos dimensional, y bueno, tiene esa información, ya está conectado, simplemente trabaja, utiliza. También podría ser el caso. Power Pivot. Power Pivot, naturalmente, es otra característica, es el alcance a la máxima productividad,
herramienta de Excel, de Power Pivot, nos permite relacionar los datos de cualquier base de datos. Puedes incluso en Power Pivot crear nuevas relaciones, crear nuevos cálculos mediante fórmulas calculadas para obtener nuevos informes. De una forma rápida, fácil, ¿no? Que, digamos, el usuario puede utilizar. La facilidad, no creo que no lo mencioné, con facilidad, pues el usuario puede crear también informes para obtener pues la información de su flujo de gestión desde Excel, ¿no? Y claro, las tablas dinámicas incluso pues logran automatizar, ¿no? Y hacer el envío de informes con otros usuarios. Profesor, ¿un reporte tiene beneficios? Claro que sí, un reporte tiene beneficios. Y dentro de esos beneficios, pues, se busca es analizar y entender los datos, pues, mediante un análisis detallado. O sea, con un reporte buscamos eso. Buscamos analizar y entender los datos. Pero claro, hay que prepararnos. Mejora los informes con elementos visuales y gráficos para cada situación. Sí, tú puedes crear naturalmente tus gráficos, puedes hacer uso de repente de ciertos formatos que tiene Excel, lo que se llama, por ejemplo, los formatos condicionales o los estilos, para poder, digamos, darle cierta estética al diseño de tu reporte que quieras crear. Elabora informes estándar o ad hoc. Sí, podemos crear justamente lo que yo te decía al inicio, un informe estándar, o sea, una plantilla, y ese usuario toma, acá está tu dashboard, acá están tus reportes en Excel, ya está todo preparado, y estos son los datos que tú puedes ahí indicar, te van a indicar qué parámetros vas a seleccionar, y automáticamente el reporte te va a filtrar. O sea, no te preocupes por ese proceso porque eso ya está. Ok, esa es una forma. O de repente podemos elaborar un reporte personalizado, mucho más específico. Te digo al usuario, no, mira, yo quiero que funcione de esta manera, quiero ver tales datos, quiero ver tal información. Ok, también podemos hacer esa personalización. En función a la información que queramos mostrar. También podemos analizar la evaluación, la variación de los importes en distintas formas. También podemos analizar de diferentes orientaciones y niveles la información. Automatiza la elaboración y distribución de informes para los distintos usuarios, sí. El acceso a los datos es fácil, rápido, permite a los usuarios de forma autónoma también hacer consultas propias, que te decía. Y naturalmente, pues es un medio efectivo para poder obtener información de manera sencilla, de forma integral, los diferentes tipos de datos y confeccionando los informes, ¿correcto? Dentro de los otros beneficios, ayuda pues a los directivos y tomadores de decisiones a relacionar los datos y convertirlos en información valiosa que realmente ellos utilicen, requieran utilizar. Ayuda a mejorar la imputación previa de la información, dado que esta debe ser sometida a revisión y análisis. Sí, siempre los reportes, digamos, siempre la información que se obtenga, producto de los reportes, tiene que ser analizada, tiene que ser revisada y analizada por los usuarios. O sea, ellos, porque finalmente ellos son los tomadores de decisiones, ellos verán qué hacen con la data que tienen, ¿no? Si les sirve o no les sirve. Ellos someterán a su criterio, a su análisis. Si lo que están viendo en pantalla es lo que realmente buscaban en un reporte. Profesor, y si no es así, bueno, si no es así te van a mandar a hacerlo de nuevo, pues no hay de otro. Dice, mira, ¿sabes qué? A este reporte le puede faltar algún otro campo, quiero hacer algún otro filtro. Ya tú tendrás que reconfigurar tu reporte y volvérselo a brillar para que finalmente tenga su información a la mano. Y sin cada fin de mes tiene que tomar la misma decisión, simplemente abre su archivo, un par de clics, ok, que tal vendedor, tal país, tal meta, listo, y ¡bum! Se actualiza. Perfecto, ya tengo entonces mi gráfico dinámico actualizado en función a los parámetros que está consultando. ¿Qué hay ahí? Dinamismo. ¿Hay dinamismo? Claro que sí, porque el usuario está haciendo uso naturalmente de ello, ¿no? De la parte dinámica. A través de este tipo de información se puede lograr una visión más completa e integral de la organización, entender los eventos en forma sistemática, permitiendo así una definición de los objetivos estratégicos. Aquí tenemos un ejemplo de un gráfico, de un dashboard, de un reporte, ¿no? Tenemos una tabla dinámica donde están pues las ventas por país, estamos, no solamente valores numéricos, sino el porcentaje de ventas que ellos representan por cada año, 2018, es esto, 2019, el valor dinero, o sea, el valor numérico que es dinero, y también un valor porcentual, que es muy interesante, que tú puedes también manejar valores porcentuales. Porque dice, oye, ¿cuál es el país? Por ejemplo, aquí en este reporte puedo analizar que en el 2008, mira, observa que en el 2008
El país que más ventas ha tenido es Estados Unidos, rompiendo un récord del 68,89%. O sea, a este país se le ha vendido más. Y la pregunta que puede ser, y eso, ese 68,84%, ¿cuánto representa en dinero? Ah, pues 178.126 soles, dólares, no lo sé. Eso sí habría que averiguar con qué tipo de moneda están trabajando. ¿Y cuál es de repente el país menos rentable en el cual hemos vendido? O sea, realmente pues arrastra la cola, que no tenemos muchos clientes de repente en ese país. Bueno, España, con el 2,77%, representando un total de ventas de 7.157 soles o dólares. Perfecto. Estoy identificando rápidamente a través de un gráfico, de una tabla dinámica, en este caso, identificando cuál es el país que ha tenido mayor ventas y menor ventas. Así puedo analizar por el 2008, 2009, 2010, etc. ¿No? Y incluso acá hay un indicador interesante que está por debajo del 1%, que es España. España en 2010, por ejemplo, según esta información, está en picada, ¿no? En 2008 teníamos el 2,77, en 2009 bajamos a 1,40 y ahora estamos al 0,21%, o sea, ya probablemente ya ese país perdemos toda la cartera de clientes. Puede ser. Y claro, a esta tabla dinámica, como tú observas, les hemos aplicado filtros, porque yo incluso acá solamente podría filtrar 2 años. No, yo quiero comparar 2008 y 2010. En 2009 no me interesa. En algún futuro dirán, mira, tú tienes acá ventas 2019, 2020, 2021. No, 2020 no me interesa porque hubo COVID. Voy a comparar con el 2019 y el 2021. Y se muestra la información. Acá yo puedo filtrar solamente, quiero analizar todas las ventas, pero solamente de España, solamente de Italia. Por ejemplo, hago clic y aquí se va a filtrar. Entonces, ¿por qué? Porque esto sería un gráfico dinámico, un gráfico donde realmente hay una interacción entre el usuario y la aplicación. Esa es la ventaja de crear un reporte. Y como te das cuenta, es un reporte sencillo. Es sencillo, yo lo veo sencillo, pero para el usuario jóvenes puede tener mucho impacto. Puede ayudarle en ese proceso de repente tedioso de poder ver, pues, imagínate que todas estas ventas estén en una tabla de datos. Así como te acuerdas del supermercado Mi Cash, que te posee las ventas de más de 1000 filas. Sí, aquí, ¿cómo veo, profesor, cuál es el producto de mayor demanda? Bueno, pues usa fórmulas. Uy, no, qué complicado. Comience con las fórmulas. En cambio, dale al usuario esto. Ah, excelente. Entonces ahora tengo todo centralizado. Ya, perfecto, dice. Entonces él empieza a jugar con la información, a jugar con los datos, a hacer su filtro personalizado. Él hace clic, 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 clic y listo. La tabla dinámica empezará a actuar. ¿Por qué? Porque ya está configurado y lo tiene la información así, rápido, sencillo, en el momento, sin tanta aplicación, sin tanto software, sin tener un sistema tan sofisticado, con un reporte sencillo, con un dashboard, con una tabla dinámica, donde haya filtros, donde manejes parámetros, que claro, hay que construirlo, hay que elaborarlo, el usuario le está resolviendo la vida. Porque, wow, vamos a alucinar un poquito, ¿no? Dale al usuario las ventas, así como yo te pasé de supermercado Mi Cash, de 1000 filas, 1100, wow. Y ahora yo tengo que saber aquí cuál es el producto que mayor ha vendido. ¿Quién es el vendedor que más ha vendido? Pucha, es complicado. ¿Por qué? Porque se va a romper la cabeza, va a tener que hacer él mismo sus fórmulas o hacer todo este proceso, cuando mediante un reporte queda claramente explicado, sintetizado y toma decisiones. Revisa, por favor, el material que he compartido para esta semana. Es una tareita de 4 reportes, nada más, básicos, puntuales, muy importantes, creo yo, para lo que es este análisis de datos. Utiliza el Datamar, así que espero que hayas hecho tu Datamar del ejercicio que he dejado. Y con ese Datamar vas a hacer esos reportes. Guíate como ejemplo, te va a servir como ejemplo porque es similar a esto que tienes aquí en pantalla. Tú puedes cambiar, por ejemplo, la categoría, embutidos, lácteos, y este automáticamente va mostrando la información. Puedes configurar por tiempo, por años. Todo está en ese video tutorial. Son solamente 4 reportes, como idea, como ejemplo. Hazlo y eso tiene una nota. ¿Cuándo se entrega? La próxima semana, hasta el próximo domingo. Hay plazo para entregar esa tarea. Así que espero que vayan avanzando. Bien, jóvenes, también está lo que es la metodología. Hay una metodología para diseñar un reporte, pues sí, en el caso del análisis. Claro, Jerónimo, claro que sí, claro que sí. Análisis, está también la implementación o implantación y la puesta en marcha de un reporte. Revisen, por favor, el material. Aquí te estoy dando algunos ejemplos de reportes para el área financiera, para el área de tesorería. Mira, acá tenemos otro ejemplo de reporte muy interesante
que tiene que ver básicamente con un dashboard. Pueden dar acá cuentas, uno puede ir cambiando los valores, cambiando los datos que se van mostrando o actualizando. Vean el video tutorial que he dado, con eso te vas a poder guiar para poder construir un ejemplo. Hay 4 ejemplos similares a esto, y eso es básicamente la tarea. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta, ¿estamos claros? Bien, si no, cualquier cosa me escriben al chat por WhatsApp y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente hora. Gracias. Chau, chau.